Pablo no salió de la cancha de básquet el sábado en la mañana. Pensaba ir a las 10, como de costumbre. Pero antes se sentó a escribir un email sobre el origen del beso. Supuso que le tomaría 10 minutos. Sin embargo, cuando se dio cuenta, ya eran más de las 11, hora en que no tenía mucho sentido salir. Decidió, pues, quedarse haciendo unos deberes de mate. Así, el próximo día podría pasar más tiempo con Fernanda. Luego del almuerzo, que transcurrió con normalidad excepto por las típicas picardías de la mamá Vita y el Cesarín, subió a su habitación y agarró un libro, como siempre que se disponía a leer las cortinas, y se puso a observar a la distancia el horizonte, las montañas, los barrios de la ciudad en los que las casas parecían puntitos borrosos llenos de agujeros. Centró su atención en las zonas aledañas donde más o menos calculaba que se hallaba la casa de Fernanda. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Habría leído ya su email? Pablo no era muy dado a utilizar el celular. Alguna vez había leído un artículo de un semiótico italiano que justificaba su solo uso en 3 casos: cuando una persona enferma, teléfono en mano, espera la donación de un órgano vital para ser trasplantado en su cuerpo, cuando una persona de negocios se halla fuera de su ciudad o país, y cuando sirve de medio de comunicación entre 2 amantes a quienes la vida les negó la posibilidad de estar juntos. Sin duda, su caso era el tercero. Tomó el celular y le envió un mensaje a Fernanda. Pablo, ¿leíste mi email? Recibí una respuesta enseguida. Fer, sí, chéverísimo. Pablo, ¿te convenció? Fer, sí. Pablo, ¿qué haces? Fer, voy a salir con mis papás. ¿Y tú? Pablo, unos deberes de mate. Fer, En ese momento, en su celular entró un mensaje de otro número. Manzanilla. Te caemos en 5 minutos. Pablo. Ok. Se despidió de Fernanda. Pablo. Tengo que irme. Un beso. Al rato. Vio que sus 2 amigos doblaban la esquina. Se apresuró a bajar antes que la mamavita, que ya andaba al acecho en el jardín, fuera de hacerles alguna pasada. O lo que también podía ocurrir, que el Manzanilla le hiciera a su abuela una de las suyas. Los esperó en la puerta de la calle. ¿Qué fue, muchachos? ¿Por qué no saliste al básquet?, preguntó el Byron. Sin tu refuerzo casi nos ganan, comentó el Manzanilla. Por supuesto, los invitó a pasar. En el jardín, sus amigos saludaban a la abuela. ¿No podrían sacar a pasear a esta pobre vieja a quien tienen encerrada a la fuerza? Un día de estos, dijo el Manzanilla. ¿Sabe, mamavita? Cerca de mi casa vive un señor jubilado que anda interesado en usted. La anciana sonrió mientras los 3 jóvenes entraban a la casa. ¿Por qué no saliste al básquet? El Byron se acomodó en un costado de la cama de su amigo. Pensamos que te había pasado algo. Estaba haciendo mate y se me fue el tiempo. ¿Los homework de mate? Se escandalizó el Manzanilla. Siempre los haces el domingo en la noche. Para mí que andas running para no contarnos lo de la cita. El Manzanilla se comportaba más curioso que el ladrón con billetera ajena, pero esta vez también el Byron, que solía ser discreto, le lanzó una mirada en la que mezclaba la curiosidad y la súplica. No pasó nada, les explicó. Nos encontramos en el parque y charlamos sobre besos. ¿Sabían que los hombres no besamos igual que las mujeres? Of course. Los hombres siempre tenemos más experiencia. El Manzanilla se fijó en Pablo y agregó, aunque algunitos son la excepción. Él y el Byron miraron a su amigo con reproche. En serio, aseguró Pablo, los hombres colocamos los labios arriba, las mujeres abajo. No he cachado eso. El Byron agarró una revista de unos libreros. Habrá que probar. ¿Eso quiere decir que esa nena ya es tu nena? Él guardó silencio. Sus amigos interpretaron ese silencio como un sí. Hasta que se te hizo, dijo el Byron. Así podemos salir en pareja.
¿Qué les parece el próximo fin de semana? Solo si tu nena lleva a 2 amigas, hay que aprovechar el contacto. ¿Cuándo vas a verla otra vez? El Byron dejó la revista en el mismo sitio. Ahora parecería el más interesado. Tras una breve resistencia, él le respondió que el día siguiente, que iban a encontrarse en el parque a las 10 de la mañana, que ella le daban el permiso hasta las 4, que ambos compartían muchas cosas, que ella hacía cada pregunta. Después de 15 minutos, el Byron y el Manzanilla se hallaban abombados del tema, pero no dijeron nada. Primera vez que Pablo salía con alguien que no fuera solo un vacile. Ambos lo escuchaban, disimulando su aburrimiento, sonrientes, orgullosos de él. Al otro lado de la ventana, la tarde fue transcurriendo. Abajo, en el jardín, la abuela Vitalia acechaba. El domingo cayó 2 de mayo, como cada año. Con el mes de mayo vinieron también los primeros 20 vientos de la época seca. El veranillo de Quito, cuando el cielo se queda sin nubes y el sol brilla con su anteojo. Fernanda llegó a la esquina del parque porque antes de las 10 se fijó en los columpios y los halló ocupados por 2 niños. Seguramente Pablo no tardaba en venir y, como sus compañeras decían que en las primeras citas convenía hacerse esperar para no mostrar demasiado interés, fue a pararse en una estación de autobuses cercanas, desde donde podía observar sin ser observada. Al rato, por el otro extremo del parque, vio que Pablo se aproximaba a los columpios. Le hacía señas a los 2 niños. Ocupaba el tercer puesto libre a balancearse como uno más de ellos. Ella salió de su escondite para reunirse con él. Al acercarse, Pablo dejó de balancearse y la esperó sentado en el columpio. Ella sonrió y le saludó con un beso femenino. Él, a su vez, le devolvió uno masculino. Los 2 niños se miraron entre sí y se lanzaron unas risitas maliciosas. Jijijijiji. Ambos se abrazaron como si no se hubiesen visto en tiempos. ¿Cuáles son las preguntas para hoy? Pablo se le adelantó. No sé, se rió con coquetería. Hay algunas preguntas que me has respondido a medias. ¿Cuáles? Él le dio un beso en la mejilla y le hizo un guiño a los 2 niños, que también habían detenido sus columpios y los espiaban con los ojos grandes y la boca abierta. Creo que te he respondido todo. Veamos. Ella le devolvió el beso en la mejilla. Todavía no me has contado sobre la chica del suéter azul. Tú me debes la historia de amor de tus padres. ¿Cómo 2 personas pueden enamorarse con una escultura de una muela? Chévere. Tenemos para largo. Se fijó con incomodidad que los 2 niños seguían espiándolos. ¿A dónde vamos? Quedémonos por aquí un rato. Ella movió la cabeza afirmativamente. Ninguno de los 2 tuvo que decir una palabra para saber que, por aquí, se refería a los ciprés. Se dirigían hacia allá. Mientras caminaban, ella se puso a observar a Pablo. Había en él un cierto aire infantil. Tal vez se trataba de sus ropas. Una gorra negra, una camiseta verde clara, unos jeans negros y unas zapatillas de punta, las que le daban la apariencia de un niño grande vestido de Peter Pan. O quizás era porque caminaban tomados de la mano, y ella tenía la impresión de estar llevando un niño que iba feliz, saltando, sonriente. ¿Listo para contarme sobre la chica del suéter azul? Fernanda se arrimó a los ciprés. Pese que apenas eran las 10, había bastante gente en el parque, en especial muchachos que jugaban fútbol. El alrededor de los ciprés presentaba varias irregularidades y no se hallaban nadie cerca. Fue un sueño con una fiesta, como te lo escribí en el primer email. Él le dio un beso. ¿No se trata de una chica que conociste en una fiesta, de verdad? Ella le devolvió el beso. ¿Ahora que lo dices? Sí. Es más, estoy seguro de que fue en un cumpleaños. ¿Por qué estás seguro?, le preguntó ella. Y vino otro beso. Por 2 razones. Primera, porque la chica cumplía 17 años. Segunda,
porque ella misma me contó que tenía un suéter azul. Fernanda se sintió feliz. Primera vez que conocí a alguien así de tierno. Los besos siguieron yendo y viniendo. La melodía. El sol se hizo sentir con toda su fuerza y el parque se llenó de gente. Ambos consideraron que era tiempo de marcharse a otro sitio, un tanto más discreto. Salieron del parque y empezaron a caminar por los alrededores. Entraron en una heladería donde no había mucha gente. Se ubicaron en una mesita junto a una ventana en la calle y pidieron 2 helados. Uno de rompasas para ella y uno de chocolate para él. Desde allí observaron una pequeña pareja de ancianos, unas verdaderas tortugas, tanto por las arrugas como por el lento andar, que andaban de comprar 2 helados y avanzaban calle abajo, tomados de la mano, paso a paso. ¿Te gustaría ver así un día a tus padres?, le preguntó ella. El rostro de Pablo adquirió una expresión de seriedad, quizá de tristeza. En vez de responderle, le formuló la misma pregunta. En ese momento, un camarero les trajo 2 helados y, de pronto, Pablo cambió la expresión. Sus ojos saltaron de alegría. Fernanda se quedó mirándolo, entre divertida y sorprendida. Por esas 2 facciones tan opuestas, por un lado, parecía un adulto serio, autosuficiente, seguro de sí mismo. Por otro, se veía también como un niño saltando de alegría ante un helado. Trató de no pensar en ese asunto y se concentró en la pregunta. Sí y no. Me gustaría que mis padres estuvieran juntos, como esa pareja, pero también debe ser triste verlos tan viejos. ¿Tus padres se aman todavía? Él le dio 3 chupetadas seguidas a su helado. Creo que sí, o por lo menos se llevan súper chévere. De ahí, sin que él le preguntara nada, empezó a referirse a la historia de amor de sus padres, de la diosa manca, de la piedra muela. Cuando iba en la etapa de las preguntas de la tía Julia, notó que hace rato se había acabado el helado. Pablo pidió 2 colas, mientras ella seguía contando la historia hasta llegar a su cumpleaños, que sus padres celebraban como el hecho más importante de sus vidas. Al concluir, observó que él jugaba con el sorbete de la cola y ella miraba con los ojos bien abiertos, igual que los niños del columpio. Mis progenitores tienen una historia similar. El rostro de Pablo adquirió la expresión de serenidad de antes, con la diferencia de que para mí, padre no es el hecho más importante de su vida, sino el resultado de su mala cabeza. Ella no supo qué decir, le quitó el sorbete y le tomó las manos. A la hora del almuerzo, la heladería se llenó de gente y debieron huir a otra parte. Esta vez fueron al cine. Ella compró los boletos, pues él estaba limpio después de pagar la cuenta de la heladería. La película era de una animación digital, tan divertida que a cada rato estallaban de carcajadas entre la oscuridad. Ella se arrimó a Pablo, le quitó la gorra y se dedicó a acariciarle el cabello, pero no recibió una atención similar. Él no paraba de reírse de la película. Eso sí, cuando se veían musicales en los que no había chistes, sino acumulación de acciones, Pablo se veía a su lado y aprovechaba para besarla, hasta que terminaba el musical y volvía a la película y las risas. Todo era oscuridad, risas y besos, en ese orden. En tanto la gente se mataba de la risa. Ellos se concentraban en el asunto que venía dándoles vuelta a la cabeza desde el parque y la heladería. La personalidad de Pablo. A veces actuaba como un adulto serio y entendiendo en muchas cosas, pero otras, como en ese momento, se comportaba como un niño travieso y alegre. El hombre inteligente le hacía pensar, el niño en cambio la llenaba de ternura. ¿Cuál de los 2 Pablos le gustaba más? Quizás los 2. Por el momento no tenía una respuesta a esa pregunta, solo sabía que le gustaba y mucho. Dejó de pensar en el asunto y entre la oscuridad del cine se dedicó a observar cómo ese hombre niño la abrazaba mientras se reía de lo más divertido con una película infantil. El siguiente lunes, después de clases, Pablo se despidió del Byron y el Manzanilla y se dirigió al colegio de Fernanda. Allí se topó con Tego y sus amigos, que solían esperar chicas a la salida. Ambos se reconocieron y se saludaron. ¿Qué hubo?,
Tego le tendió la mano. Chévere, respondió él, y enseguida se puso a reflexionar de dónde había sacado esa palabra. Fer me contó que estaba saliendo. Chévere, súper chévere. Entonces comprendió de dónde había surgido la palabra. Era una muletilla de Fernanda. Chévere. ¿Por qué aquí? Súper chévere. ¿Por qué acá? Chéverísimo por allá. Ella salió al rato. Los saludó a los dos y le tomó la mano a Pablo. Ambos se despidieron de Tego, quien fue a reunirse con sus amigos. Se pusieron a caminar en dirección a la casa de Fernanda, como siempre. Fueron por la calle tomados de la mano, vestidos con los uniformes de parada de lunes, cargando sus mochilas. A medio camino se detuvieron en una esquina delante de la casa, de la que sobresalía un balcón y un bordillo de contención. El lugar invitaba a sentarse, como una silla con el parasol. Se quedaron allí, conversando y besándose hasta que se fue el tiempo de separarse. Se echaron a andar. Dado que el padre de Fernanda se había portado celoso y sobreprotector cuando su hija comenzó a llevarse con Tego, Pablo cautelosamente dejó a Fernanda una cuadra antes de su casa. La escena se repitió el martes. Él la esperó a la salida del colegio. Se saludaron y charlaron un rato con Tego, y se despidieron de él. Luego repitieron el recorrido del día anterior y se quedaron en la misma esquina, a la que se dieron por llamar la esquina de los besos. Después se separaron una cuadra antes de la casa de Fernanda. El miércoles ocurrió lo mismo, y el jueves. El viernes, como era último día de clases, fueron a la heladería y permanecieron allí un buen rato. Pablo le propuso una cita en parejas, con sus dos amigos y dos amigas de ella. Fernanda dijo que imposible, su único amigo era Tego. Aparte de él, solo se llevaba con una compañera de curso, Gaby. No se habló más del asunto. Acordaron que el sábado no se encontrarían, pues los padres de Fernanda acostumbraban a compartir el día con ella. Los domingos, en cambio, sus padres se tomaban el día para ellos, así que podían verse hasta las 4 o 5 de la tarde. Pasaron juntos el segundo domingo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. No pudieron verse el séptimo, no por el domingo 7, ni la mala suerte, sino porque Fernanda canceló la cita el sábado en la noche. Ocurrió mientras Pablo merendaba con su familia. Como de costumbre en las últimas semanas, pensativo y silencioso, igual de fantasma que su padre. En ese caso, su celular, el que antes casi no usaba y ahora llevaba consigo como una prolongación de la mano, dio un tono de mensaje. Sin darle importancia al hecho de aliarse ante la mesa, lo revisó y de inmediato se le descompusieron las facciones. «Esto me huele a amor», comentó mamavita. «La nariz de esta vieja no se equivoca». «¿Quién es la afortunada, hijo?». Él no respondió y se levantó a medio comer. Entró en su habitación como si entrara en el vacío. Otra vez el frío en el estómago empezó a moverse por todo su cuerpo, igual que la primera semana cuando ella pasó en la playa. Descorrió las cortinas. Afuera el cielo se encontraba despejado y una luna llena resaltaba sobre un fondo de oscuridad. Sin embargo, a él le pareció una noche triste y oscura, como si estuviese cayendo un aguacero. Volvió a revisar el mensaje una y otra vez, tratando de encontrar algún error o una palabra escondida entre los laberintos digitales. Nada. El mensaje tenía 13 palabras, no más. Fer, mañana no puedo verte. Papá no me dio permiso. Te veo el lunes. Para fertraves@wambramail.com. La noche que llovió luna. Existen ocasiones en que algunos fragmentos de la luna se desprenden y, por la fuerza de la gravedad, son atraídos a la Tierra. En nuestra atmósfera, estos fragmentos se pulverizan y atraviesan la densidad de las nubes, se convierten en una fina lluvia que se precipita sobre la superficie terrestre. Nuestros aborígenes creían que estas gotas eran lágrimas de la diosa luna, Mamaquilla, la esposa del dios sol. De ahí recogían este llanto sagrado y lo guardaban en los templos dedicados a su adoración. A este metal los españoles lo llamaron plata. Fernanda, no hace falta tener ancestros aborígenes para creer en estos mitos. Leer tu mensaje es observar que llueve luna.
un constante aguacero lunar que cae fuera en la noche. Desde la noche que llovió, Luna, Pablo.